Tradiciones del Futuro nació de un testimonio humanitario simple. Las grandes pandemias, como el SIDA, el paludismo, la tuberculosis, afectan especialmente a las poblaciones del sur, generalmente rurales, que viven en sociedades y economías tradicionales con sistemas de salud ancestrales. No se trata aquí de algunos millones de individuos implicados, sino de alrededor 2.000 millones y medio de seres humanos cuyos recursos diarios no sobrepasan $2 y que como única alternativa les queda al recurrir a lo que les ofrece su medio ambiente directo. ¿Por qué, a pesar de los esfuerzos financieros importantes, la asistencia internacional todavía carece de una verdadera eficacia, aún existiendo tratamientos científicos? ¿Cuáles son las resistencias e incomprensiones entre los grandes organismos y las poblaciones a quienes asisten? ¿Cómo es posible que las realidades culturales de estas poblaciones, su visión de la enfermedad, su comportamiento terapéutico, nunca estén presentes en los grandes debates mundiales sobre la salud? ¿Por qué sus prácticas tradicionales son automáticamente consideradas por el pensamiento occidental como marginales, rivales o por combatir? ¿Por qué no lograr que estos centenares de millares de protagonistas de salud se encuentren y, sobre todo, por qué no ayudarlos a integrarse en los sistemas modernos y públicos de salud? Es gracias a estas evidencias que un pequeño grupo de expertos, integrado por médicos, investigadores y políticos, todos reunidos en torno al senador francés Michel Guéry, creó la asociación Tradiciones del Futuro. Participando como parlamentario en varios comités de programas de organismos internacionales, como en este caso en el 2010 en el Banco Mundial, vinculado con numerosos gobiernos, en particular los de países en desarrollo, el senador Michel Guéry, presidente de Tradiciones del Futuro, se comprometió desde 2007 a invitar a estos protagonistas de salud con el fin de darles una primera ocasión de expresar su diferencia, de intercambiar experiencias, sus necesidades y sobre todo hacerlos reflexionar aún más sobre su integración en un sistema general de salud. Sobre esta idea se unieron rápidamente a los miembros fundadores y apoyaron su proyecto personalidades de todos los horizontes científicos, como el profesor Jean-François Girard, en ese entonces presidente del IRD, Sankaran Baliatan, Luc Montagnier, que había sido galardonado con el premio Nobel, Vishwa Katosh, del gobierno indio, universitarios como Armando Cáceres de Guatemala, políticos como el viceministro de Salud de China, profesor Wang Keqiang, o el antiguo primer ministro francés, Jean-Pierre Raffarin. Patrocinados también por el Senado francés, la UNESCO, ONU-SIDA, así como por la señora Chantal Villa, primera dama del Camerún, el presidente de Sinergia Africano, cuyo país se implicó mucho en el planteamiento, el principio de organizar estos primeros encuentros en un país del sur se adoptó. Sería Camerún, precisamente en Yaoundé. La population camerounaise est à 60% portée vers la médecine traditionnelle. Nous pensons donc que cette rencontre qui a l'avantage de discuter franchement la médecine traditionnelle, la médecine moderne, pourrait trouver, je ne voudrais pas dire les points communs, mais au moins des passerelles. Et surtout, aura l'avantage de permettre à ce qu'un sujet tabou comme celui de la médecine traditionnelle puisse être évoqué par des grands scientifiques. 2 años de trabajo fueron necesarios para prepararlos, establecer un programa y movilizar participantes seleccionados en función de sus actividades en el ámbito de la salud, médicos de terreno, responsables del sistema de salud, etnosociólogos, políticos, periodistas especializados, curanderos y responsables de asociaciones de enfermos, a menudo ellos mismos afectados por la enfermedad. 2 años durante los cuales fue necesario encontrar, escuchar, convencer, buscar los fondos necesarios. Y recién en noviembre del 2009 pudieron realizarse los primeros conversatorios en la capital africana. Reunieron un número voluntariamente limitado, un centenar de participantes, provenientes sin embargo de los 5 continentes y de numerosos horizontes profesionales.
Todos juntos listos para intercambiar sobre el tema central, el enfermo sin recurso ante las terapias a su disposición. A petición de las autoridades locales, estos conversatorios habían sido precedidos por talleres en mayo del 2009 con el fin de reunir protagonistas de salud cameruneses deseosos de expresarse sobre el tema y que no habían podido participar en el encuentro internacional. Estos encuentros previos se revelaron primordiales con el fin de comprender las necesidades cotidianas de los pacientes del país organizador y de esta manera enfocar mejor el encuentro internacional. En estos talleres se comprobó la importancia del medio ambiente cultural, familiar y comunitario del enfermo, los peligros del charlatanismo, el problema de los medicamentos adulterados, de la falta de higiene y la desnutrición, así como la importancia creciente de las asociaciones de enfermos. Estas cuestiones se revelaron centrales en los conversatorios internacionales que siguieron. À un moment donné, si on ne fait pas attention, il y a un glissement vers le magico-rituel, ce qui est difficile à gérer. Une fois qu'on soulage un malade, il va demander, bon, est-ce que tu peux me faire quelque chose pour que ma femme revienne? Alors ça, c'est l'aspect un peu négatif qu'on risque d'entreprendre si jamais on ne connaît pas ses limites en médecine traditionnelle. También se destacó aún más la importancia de la relación entre el paciente y el terapeuta de proximidad, capaz de personalizar sus informes con el enfermo en su comunidad. Otra reflexión trató sobre la fuerza de los rechazos sociales, los tabúes que rodean la enfermedad y también a los enfermos. Los intercambios de noviembre originaron otras observaciones vinculadas a las diferencias culturales de un mundo que no puede satisfacerse con un pensamiento unitario, aunque algunas querrían ser universales. Por ejemplo, el empleo de términos que no cubren el mismo contenido, como el de medicina tradicional propia, medicinas sabias como las de la India o de la China, tan diferentes de las de tradición oral, africana o amerindia. So your question is how to connect 1,000 years ago that condition created Chinese medicine, then treat right now 1,000 years later biomedicine. Yeah, actually it's very, very simple. Even we don't know what is AIDS, but AIDS has its specific manifestation, either fatigue, either fever, or either any kind of condition. According to the manifestation, Chinese medicine gives several categories. Yeah, for example, in Chinese medicine, AIDS could belong to Shu Lao, extreme deficiency. La importancia de salvaguardar estos conocimientos, de concebir protocolos de validación adaptados. Fomentar todos los esfuerzos locales relativos a los cultivos comunitarios o regionales de plantas medicinales, fuente de ingresos económicos significativos. Borrar las dificultades emparentadas con las organizaciones internacionales que han quedado a veces alejadas, burocráticas, ausentes de las realidades nacionales. Movilizar nuevamente de manera coordinada a los medios de comunicación al servicio de las estrategias nacionales de salud y sobre todo de la prevención. Sin olvidar una vez más la obligación de luchar contra toda forma de intolerancia, ostracismo y tabúes. De ahí la necesidad de crear pasarelas, hablarse, el deseo de establecer enseñanzas cruzadas. Finalmente, comprometerse aún más en la protección social de estas poblaciones desfavorecidas, sean cuales fueran las terapias autorizadas y empleadas. Segunda manifestación que se realizó bajo los auspicios de Tradiciones del Futuro, pero con carácter regional, los conversatorios de Lima se llevaron a cabo en octubre del 2010. Iniciativa de Es Salud y especialmente de la doctora Marta Villar, se desarrollaron en Chaclacayo, distrito aledaño de Lima, capital peruana. Nuestro sistema de salud aquí en el Perú, el oficial, la medicina convencional, llega a tener una cobertura del 40%, quiere decir que el 60% de la población se atienden con otro tipo de medicina. Y hoy estamos viendo de que dentro de la misma seguridad social, desde que se abrió el programa de medicina complementaria hace 12 años, la demanda de los pacientes es creciente, ¿no? De lo que éramos 7 centros de medicina complementaria en el seguro,
Hoy somos 99 centros y eso solo es posible porque los pacientes demandan este tipo de atención, ¿no? Es Salud, organismo médico que comprende a más de 8 millones de peruanos, recibió el apoyo para estos conversatorios del Colegio Médico del Perú, coproducido por el IRD y principalmente el profesor Michel Sauvin, la OMS Panamericana. Reunieron a más de 150 protagonistas de salud nacionales, conocedores del medio ambiente amazónico, andino o de la costa. Integrados en su comunidad, provenientes de una cultura muy marcada por el pasado milenario de las grandes civilizaciones anteriores, fueron numerosos los que, como lo hicieron antes de ellos varios participantes de noviembre en Yaoundé, pusieron hincapié sobre la fe de las poblaciones, su voluntad de integrarse a las fuerzas de la naturaleza, participar básicamente en un universo cósmico donde se encuentra la enfermedad y el estado de salud de cada uno. Así pues, el curandero, a través del conocimiento de las plantas curativas, debe también integrar los ritos ancestrales de las comunidades. Para ilustrar estos comportamientos culturales, se presentaron varios testimonios de pacientes, casos a veces no tratados por otros enfoques en los intercambios de los debates. Estas jornadas de octubre fueron también la ocasión para recordar que para estas poblaciones no se trataba únicamente de confrontarse a las grandes pandemias, sino de hacer frente también a otras plagas como el leishmaniosis, el dengue, las infecciones parasitarias de toda clase. Plagas donde a veces tratamientos locales obtenían verdaderos resultados que convendría someter a validación. Consciente de todos estos aspectos, las autoridades de salud peruanas presentes en estos debates tenían por objeto conseguir textos reglamentarios que permitían encuadrar estas realidades y crear disposiciones legales con el fin de extender la protección social a los pacientes que recurrían a estos sistemas establecidos de atención. El senador Michel Guéry, así como el doctor René Olivier y el secretario general de Tradiciones del Futuro presentes en Chaclacayo, pudieron comunicar a los participantes las conclusiones de Yaoundé y así participar en los debates. Fue igualmente una ocasión para recordar las recomendaciones de la UNESCO en cuanto a preservar el conocimiento tradicional. Asimismo, oportunidad de plantear el desarrollo de estrategias de formación sanitaria que movilice importantes medios de comunicación nacionales. En los años venideros, Tradiciones del Futuro se va a esforzar en proseguir la instauración de encuentros regionales e internacionales sobre el tema central del enfermo sin grandes recursos frente a las terapias disponibles y favorecer los de los protagonistas de salud que los conciernen. Otros países de América Latina, de Asia, de África, de la India se han acercado y consultado Tradiciones del Futuro para basarse en su experiencia, sus trabajos y su red. Así, otros encuentros van a organizarse en torno a diversos temas: la validación de los tratamientos, definiciones y exigencias, la economía comunitaria de la cosecha y de las pequeñas plantaciones de carácter medicinal, la prevención y sus aspectos culturales, la lucha contra los falsos tratamientos, etc. Se han previsto varias conferencias dichas de restitución en organismos abiertos a la observación, organismos locales o de alcance internacional. Tradiciones del Futuro, ha quedado claro, no es un organismo científico ni una fundación. Es una red política destinada a dar a conocer una determinada definición de la salud en medio desfavorecido, a luchar contra la burocratización de las relaciones entre las comunidades y principalmente tener otro tipo de actitud que aquel de las certezas del pensamiento dominante. Tradiciones del Futuro es una idea para compartir.